Las hogueras de San Juan, declaradas de interés turístico internacional, son las fiestas mayores de la ciudad de Alicante. Con la tradición de quemar objetos inservibles con la llegada del solsticio de verano, se plantan en la ciudad más de 200 hogueras. Hoy nos vamos a acercar a estas fiestas desde el punto de vista antropológico. Nos acompaña la profesora de antropología de la UNED, Waltraud Mühlauer, que ha invitado a una antropóloga que realiza una investigación sobre estas fiestas. Buenos días, hoy estamos de nuevo aquí con María Teresa Riquelme Quiñonero. Es de la Universidad de Alicante y bueno, María Teresa, que te llamamos cariñosamente, preséntate tú un poco. Bueno, estás aquí de estancia y en el fondo hemos trabajado de un tema de tu tesis. A lo mejor nos cuentas en breves palabras qué has hecho, porque hoy vamos a trabajar otro tema que estás empezando, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias, Tade, por volverme a invitar. Soy profesora asociada a la Universidad de Alicante. Mi formación es bastante interdisciplinar. Empecé y terminé la carrera de Historia en la orientación de Arqueología y ejerciendo como arqueóloga me di cuenta que no podía entender una arqueología sin una antropología y ya me aventuré e hice la licenciatura. Mi trabajo, el que ya estoy un poco saturada de él, yo me especialicé en la arquitectura residencial de la Huerta de Alicante. Sí que es verdad que enmarcada dentro de la arqueología posclásica, pero que realmente ha abierto muchísimas puertas y la antropología me ha servido para unir distintas disciplinas en esa visión holística que tiene esta disciplina. Así pude trabajar con textos de arquitectos, con textos de historia del arte, de bellas artes, con textos de arqueología y luego podíamos entrar a enumerar botánica, historia naval, historia militar, etcétera. Bueno, vas a pensar que para que me pregunta todo eso ya hemos hablado hace tiempo y tal, pero yo creo que también es muy bueno a nuestros oyentes, pero sobre todo a nuestros alumnos en antropología, dar un poco una visión de polifacética que enmarca todo lo que es el trabajo antropológico. Entonces, pues el conocimiento de arquitectura, de arqueología y tal, puede ser una rica combinación para temas que vemos sobre todo antropológicos, pero nos ayuda la herramienta de otras disciplinas, ¿no? Sí, la verdad es que gracias a esta disciplina pude elaborar un trabajo bastante amplio y que en cierta manera da mucho juego porque es una metodología bastante compleja de la que ya hablamos en el curso de máster, una sesión para el máster, y sí que es verdad que a la gente le curiosea el cómo se ha podido aglutinar tantas ramas de conocimiento en un trabajo que en sí tan completo como ha sido al final. Y ahora vas a aglutinar un poco la economía para el tema que vamos a hablar, ¿no? Sí, para introducir un poco el tema... lo llamamos repensando el producto turístico, ¿no? Sí. Y lo que es el foco de interés son las hogueras de San Juan, ¿no? O las fogueras de San Joan. Sí, cuando hubo un punto de la tesis doctoral en la que yo me centraba en la sociedad del siglo XIX en la ciudad de Alicante. Esta sociedad, que constituye una pequeña oligarquía, se aglutina y va a una para darle un aspecto moderno a la ciudad. De ahí que financiasen el teatro principal, la plaza de toros, que hubiesen concursos florales, concursos de poesía, etcétera. Eso es a finales del siglo XIX y lo conecto un poco con unas fiestas que hoy en día son las fiestas identitarias de la ciudad de Alicante, son las que conocemos como fiestas mayores, son les fogueres de Sant Joan. Entonces, quizás los herederos, los hijos de esta oligarquía decimonónica son los que se van a aglutinar en un momento a la segunda década del siglo XX para crear estas fiestas de San Joan tal y como las conocemos actualmente. Y así voy aglutinando y sacando más información de cómo la oligarquía fue evolucionando desde finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX. Para empezar, ¿en qué punto estás en esa investigación? Porque antes estábamos hablando de tu tesis, que ya está terminada.
porque eso también creo que los ritmos de investigación son interesantes para los oyentes, ¿no? Que cuánto tiempo realmente estamos trabajando los temas que nos luego es nuestra investigación, ¿no? Bueno, en este nuevo proyecto acabo de empezar. Está Ajá, como bien. cogido en pinzas de alguna manera. Pero sí que es un trabajo que va a haber, o lo voy a alargar unos pocos años porque tengo que hacer un trabajo de archivo importante y eso requiere mucho tiempo. Y es bueno, el trabajo de archivo es para ver cómo va evolucionando en estos 90 años de vida de Fogueres de Sant Joan, cómo va evolucionando sobre todo su parte estética, esa parte estética que encontramos en los propios monumentos, porque bueno, las fiestas de Sant Joan, el elemento principal o quizás el elemento más conocido por todos a nivel nacional e internacional es el elemento efímero que se levanta en las calles, que se plantan, se construyen el 20 de junio y se queman el 24 con el solsticio de verano, con la celebración de la llegada del verano. Pero puedo Sí. preguntar una cosa, ¿qué es lo exactamente lo novedoso de estas de esa fiesta si lo celebra en todo el país, ¿no? En todo el país creo que no, pero sí que en la zona levantina y en la zona de Cataluña sí que se celebra el solsticio de verano, siempre alrededor de la llama, del Mm. fuego. En el caso de Alicante, lo que diferencia esta fiesta de otras no es el momento que estamos viviendo actualmente, sino que esta celebración se crea con conciencia como producto turístico en 1929. Mm. Sí que es verdad que otras celebraciones hunden sus raíces siglos anteriores. En el caso de Ciudad de Alicante sí que hay constancia de que existían pequeñas hogueras, pero eran hogueritas de calle, de que los niños en su momento, la gente joven, iban por las casas pidiendo trastos viejos, maderas viejas, para hacerlas un montón y quemarlas. Pero como esta celebración había otras tantas por la ciudad de Alicante a lo largo del año. Se constituye como fiesta principal, en cierta manera, en 1928 y por eso, ¿Hay una razón para esa fecha? sí, una razón que yo cuando la descubrí me pareció muy interesante. Y es que realmente el que inicia esta fiesta es José María Pi, es un señor nacido oriundo de Cartagena, que antes de llegar a Ciudad de Alicante pasó por la ciudad de Valencia, que ellos ya celebraban sus fallas. Cuando él se traslada a Alicante con su familia, empieza a entender que la ciudad de Alicante necesita una fiesta que aglutine por un lado a los ciudadanos y atraiga ese turismo incipiente que ya teníamos en el siglo XIX y que se va consolidando a lo largo del siglo XX. Es en este momento donde esta persona conciencia a esos herederos de la oligarquía, esa clase ya más comercial, introducirles esa idea para que realmente decidan cómo gestionarla, porque sería un buen exponente de la ciudad tener unas fiestas para atraer a ese turismo y que se quedase. Sí que es verdad que consiguió el apoyo de la clase media alta de Alicante y el respaldo del ayuntamiento. Posiblemente viendo el calendario festivo de la ciudad de Alicante, decidieron las hogueras de San Juan porque es el inicio del verano. No eligió las fiestas patronales de Alicante, que en un momento dado estaban destinadas a la Virgen del Carmen, actualmente es la Virgen de los Remedios. No eligieron esas fiestas, sino la del 24 de junio. ¿Sería esa otra fiesta? Las de la Virgen del Carmen son para el 16 de julio y las de la Virgen de Remedios es en agosto. De hecho, actualmente en torno a la patrona sí que se quieren recuperar un poco las fiestas las fiestas veraniegas, como se llamaban entonces, alrededor de la figura de la patrona. Pero actualmente si nos acercásemos a un alicantino y le preguntamos cuáles son las fiestas de Alicante, no lo va a dudar, Sant Joan. Pero también hay una cierta economía de acumulación de fiestas, ¿no? Sí, sí, en Alicante todas las fiestas, o la mayoría de las fiestas, son en verano, porque contamos pues con las fiestas de San Juan, esas actividades que se desarrollan alrededor de la Virgen de los Remedios. Encontramos también fiestas de moros y cristianos en verano, de alguna de las barriadas. Sí, es verdad que Alicante en verano es fiesta.
es fiesta. Pero el inicio siempre va a ser San Juan. Sí, pero digo que buscando esa fiesta que da una nueva identidad a la ciudad o a la comarca, también hay que estar como en la búsqueda de la fecha que no coincide con otros. Y si ya estás pensando en un sistema de turismo, ¿no? Porque si coincide con Valencia, con otros grandes eventos, entonces a lo mejor no es optimal. Eso también influye, supongo. Sí, también influyó, porque de hecho cuando se institucionaliza la fiesta tal y como la conocemos, la segunda década del siglo XX, sí que no valoraron una fiesta invernal, porque en invierno Alicante se vendía muy bien como estación de invierno, con ese turismo de salud o de balnearios en la playa del Postiguet. Entonces decidieron acercarse más hacia la fecha del verano, intentando no coincidir con una fecha religiosa, como puede ser la fiesta del Corpus, y ya daba el inicio. Por tanto, en cierta manera nos alejábamos de las fallas de Valencia o cualquier celebración cercana que hubiese con la misma temática. Pero por eso resulta muy interesante el concepto de ya a principios del siglo XX entender que una fiesta podía ser un recurso turístico. Si esta fiesta de espectáculo surge como proyecto turístico, ¿en qué está ocurriendo en los últimos años? En los últimos años es que la fiesta se recrea y se revive constantemente, anualmente, y cada vez el turismo en Alicante durante estos días es mayor, lo mismo que las actividades asociadas a la fiesta durante el mes de junio. Ya, como he dicho antes, son fiestas que se celebran del 20 al 24, que es cuando el monumento está plantado en la calle de la ciudad. Estamos hablando de una cantidad ingente de monumentos, entre mayores e infantiles. Y ahora lo que se está haciendo es que los fines de semana previos a ese 20 se hacen mascletas, que también es un acto que congrega bastante gente en una plaza céntrica, que es la Plaza de los Luceros. Es una plaza redonda, es donde se plantan, se ponen las tracas, la pirotecnia, y normalmente siempre es es a las 2 de la tarde, es cuando se produce el acto de pirotecnia, y la realidad es que revienta la plaza, revienta en el sonido por un lado y en la explosión de la gente que asiste a ese acto, que es impresionante. Esta pirotecnia ya se hace todos los fines de semana anterior al 20, que son 2 o 3, 2 días, son 6 días, más o menos, según cómo coincidan. Al ser una plaza totalmente céntrica es decir, una avenida que te va hasta el mercado central y la otra parte de la avenida te va a la estación de Renfe. Es decir, son zonas que quedan colapsadas porque están cortadas al tráfico 2 días, uno un sábado, que es día principal para salir de compras, desde las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, que es cuando empiezan los especialistas a montar la pirotecnia. Eso hace que la convivencia en la ciudad pues resulte un poco complicada, por no hablar de las medidas de seguridad en todos los sentidos. Luego tenemos las hogueras, durante esos 4 días que normalmente la planta, porque como son monumentos que cada vez son más grandes, se adelanta para que se puedan bajar los módulos de los distintos monumentos al centro de la ciudad y se vayan montando, y el 20 ya estén plantadas para que pasen el comité que los va a valorar. Y luego, cuando terminan las fiestas, tenemos más fuegos artificiales de San Juan hasta San Pedro. Es decir, todo un mes en los que hay actos que, de cierta manera, colapsan la ciudad. Estás todo el rato hablando de monumentos. Uh-huh. ¿Puedes explicar eso un poco? Bueno, son monumentos, por no imaginar, son de cartón piedra, son monumentos bastante grandes. Todo depende de la economía que tenga la hoguera que organiza. Son monumentos en que, de cierta manera, retratan la vida social, política y económica a nivel internacional, nacional y local. Son monumentos que tienen una carga crítica a todo lo que puede suceder durante ese año.
siempre se nos compara con la falla. Ya, claro, eso quería hacer yo. Por ahora. lógica. A mí a veces me dicen que es que las fallas son monumentos que son más puntiagudos en sus formas, las hogueras son más redondeados, las fallas son más críticas, duras. Yo he llegado a leer, empezando este trabajo, leyendo sobre las diferencias o las semejanzas que hay entre una fiesta y la otra, que decían que los alicantinos hacen poesía. Y es verdad que cuando te acercas al monumento, que está el monumento y normalmente tiene una cartela o cartelitos que te va contando un poco el significado del monumento, porque no es que no son difíciles de entender, pero si no estás muy informado de lo que ha pasado, pues te puedes perder. Entonces la crítica la hacen a través de pequeñas poesías, que suelen resultar bastante graciosas, y hay años que pueden dar mucho juego. ¿Y hay también concurso? Sí, los monumentos, bueno, hay distintas categorías y hay un comité que valora y da primer premio, segundo premio, tercer premio, en las hogueras mayores, en las infantiles, y sí se les premia lo novedoso del año. ¿Y la preparación? La preparación es todo el año, es verdad que... También, ¿no? Como sí. eso, en eso claro, similar a todo trabajo que realmente conlleva pues unas fiestas tan grandes y que mueven tanta gente. Por un lado, aunque el ciudadano o el turista vea el monumento, lo vea 4 días y que se quede maravillado, estamos hablando de que hay bocetos, bueno, hay talleres foguerers. Lo mismo que en Valencia tienen sus propios talleres, que compartimos artistas. Hay talleres con todo el personal que pueden tener y que pueden trabajar estos materiales. Se presentan bocetos. Los bocetos los votan las comisiones. Se construye, se traen al centro de la ciudad y se levanta. Y ahí ya no solamente están los artistas del taller, también tenemos un cuerpo de técnicos con grúas que puedan levantar esos monumentos. Estamos hablando de 30 metros, por ejemplo, en las hogueras oficiales, que son las que planta el ayuntamiento en su plaza. Entonces sí que mueve mucho y no es un trabajo de un par de meses. Es un año entero que hay muchísimo trabajo que de cierta manera se queda a la sombra. Y es un trabajo que hay que reconocer que sin estas personas y estas genialidades no tendríamos hogueras. Es interesante porque a la primera, si escuchas hogueras, piensas en las hogueras de madera, de trastos viejos, de todo eso, ¿no? Entonces, por eso pregunto más, a lo mejor por yo ser extranjera, puede ser que no lo he captado a la primera. Y digamos que allí, si no hay más descripción del conjunto, sí, casi no, vale, pues no queda la magnitud del proyecto, ¿no? El monumento, como se conoce, ha evolucionado a lo largo de estos 90 años de vida de las fiestas. Y en los primeros tiempos participaban los artistas reconocidos del momento de la ciudad y de la provincia de Alicante, como era Eliodoro Guillén. Estamos hablando de escenas costumbristas que estaban encima de una pequeña tarima, un catafalco, en un momento dado en que el visitante, ciudadano de Alicante o turista, podía subir e interactuar por esa escena. Podemos tener una que a mí me llamó muchísimo la atención, era la estructura de un balneario con la escalera que bajaba del balneario a la playa del Postiguet, pues una mujer subiendo por esas escaleras, bueno, todo esto es monumento. Un señor asomado por la ventana mirando cómo la señora sube por las escaleras, y por la puerta teníamos a otro señor que miraba por una mirilla. Entonces, es en sí realmente una escena. ¿No? Entonces los que estaban visitando ese monumento podían subir y rodear, por ejemplo, a la mujer en la escalera. ¿Y no se sacaban fotos? Y sí, por eso sé, porque hay fotos, porque los bocetos a ser planos, pues es diferente, pero a ver el monumento. Hay otro también de ese mismo año, de 1928, que es la entrada a un museo, tal cual, con unas columnas, bueno, un museo decimonónico, y sale un globo aerostático que se eleva por encima, y eso se plantó en la puerta del teatro principal. En el globo aerostático estaba un personaje peculiar en la ciudad de Alicante, que es el tío Cook, y el tío Cook no es un personaje de carne y hueso,
prensa de la época, una prensa crítica que existía y a esa prensa se llamaba Tío Q, por ejemplo. Entonces, todas esas escenas a lo largo de las décadas fue cambiándose ya después de la Guerra Civil al monumento que tenemos ahora. Y entonces el monumento que tenemos ahora es un monumento que es piramidal, una base amplia que termina en la parte central y superior con una escena que aglutina todas las pequeñas figuras que hay alrededor, con una temática. Entonces, tú lo que ves, en los últimos años sí que hay normalmente alguna hoguera que sí te deja pasar por medio, por debajo de la hoguera, de la estructura, y es impresionante, pero eso al fin y al cabo ya también se hacía anteriormente. Y encontramos pues, pequeñas figuritas que pueden ser de tamaño natural, de personajes reconocidos. Hay una hoguera de hace un par de años que estaba Mario de Alaska. Por supuesto, los políticos del momento. Rajoy ha sido caricaturizado muchas veces. Gente o políticos de la ciudad de Alicante. Entonces, por eso lo que decía antes, ¿no? Tenemos las figuras explicando lo que haya pasado en ese momento y luego con un cartelito que te relata un poco la historia para que sea mejor entendido. De fuera, que sí. no saben la política local, sí. ¿no? También hay una crítica social, pues a la Casa Real, por ejemplo, también es muy típico, etcétera. Pero yo os invito cuando queráis. ¿Y se queda uno que no se quema luego? ¿O? Sí, bueno, a estas pequeñas esculturas se les llama ninots y siempre, hay un desfile, el desfile del ninot, que es la propia comisión que decide cuál va a ser el ninot que quiere que no sea quemado y se disfrazan, se caracterizan alrededor de esta figura. Pues no sé, pues luego aparece pues, las barracas asociadas a esta hoguera o a este ninot, pues no sé, disfrazador pues de personajes de La Sirenita, como apareció en un año, cosas muy variopintas, muy llamativas, con música que acompaña a esa escenografía. Y luego ya es la comisión la que vota de todos ellos qué ninot nos indulta cada año. Y engloba parte del Museo de Les Fogueres. Sí. Y en plan económico, todo esto, a ver si te atreves ya a hablar un poco cómo lo ves en la actualidad. A ver, la cuestión económica es compleja, porque no se puede decir que el turismo no da dinero, sí, y da mucho. Y en esos días, incluso a lo largo de ese mes, Alicante se llena de turistas nacionales e internacionales. Eso es algo que nadie duda. ¿Hasta qué punto todo eso revierte en pocos o en muchos? Pues ahí está la cuestión, porque obviamente las empresas consiguen mucho dinero, pero ¿cuál es la situación de los trabajadores? ¿Cuál es la situación de la gente que no participa en la fiesta y que la fiesta convierte la ciudad de Alicante en un caos? Pues ahí hay que equilibrar un poco toda la situación. Y más ahora que en estos últimos años la fiesta en sí está creciendo. Sí, pero también un poco quedándome todavía en la economía, pero por ejemplo, todo eso tiene una maquinaria, ¿no? Por ejemplo, en los prospectos sobre cómo presentar esta fiesta dentro de lo que es el escenario Alicante, ¿sabes? En los prospectos turísticos y también desde la propia administración, ¿no? Realmente es una fiesta que desde sus inicios hasta ahora, y creo que eso es importante, es una fiesta que se vive en la calle, que cualquier extraño puede ser en cierta manera partícipe de la fiesta, porque tenemos espacios públicos, barracas para que bailen, para que coman, en donde pueden interactuar de distintas maneras. Y eso creo que es la parte primordial, que la fiesta no debe perder, esa hospitalidad, ¿no? Hacia los ciudadanos, por un lado, que no participan de manera activa en la fiesta, y hacia los turistas. Pero claro, yo desde una perspectiva mucho más crítica me planteo que son muchos días de fiesta para que
una ciudad esté colapsada. Ya no voy a hablar de es que hay gente que no puede dormir de noche, sino el tema de los repartidores, el que se te rompa la nevera, tenga que venir el técnico y no pueda circular por las calles, te quedes sin calentador, quieras comprarte uno y hasta que no pasen las fiestas no puedes circular. Yo es ahí donde hago mi crítica. Digamos que es un panorama que cuentas que recuerda un poco más a hace 20, 30 años, cuando España tenía como un ritmo más pausado, que digamos que yo recuerdo en Madrid se frenó para las fiestas de las verbenas más o menos todo el agosto, y pues si no podías dormir, mala suerte. Uh-huh. Y te unes a la fiesta, pero ahora en ese tiempo de la sociedad que tiene muchísimos formatos de jornadas, ¿no? Todo eso puede causar, como tú dices, un problema de convivencia. De convivencia. Sí, yo creo que puede causar eso, pues, problemas de convivencia entre los que quieren la fiesta tal y como está o ampliar en un momento dado, y las personas porque por cuestiones diversas o no quieren participar o su trabajo no les permite adecuar horarios. Pero sí que es verdad que en este momento en que se está repensando esta fiesta para seguir convirtiéndola y que siga como producto turístico, hay que hacer esa lectura de, bueno, hay gente que no participa de la fiesta, no quiere saber nada de ella y hay que darles cabida también. Porque Alicante es una ciudad que ha crecido y estar colapsada, pues eso, prácticamente un mes, no sé hasta qué punto puede ser sostenible. No por la fiesta en sí, sino por la convivencia. Lo mismo que se intentan buscar soluciones y no se llega a ninguna solución, porque si se quieren sacar monumentos fuera de la ciudad para no colapsar la ciudad, obviamente las comisiones de las hogueras no quieren. Porque... Eso sí, allí quería también hacer una pregunta, porque se ha visto que, por lo menos en lo que se refiere a Madrid, muchos de los lugares iniciales se han llevado a otro lugar donde era menos complicado. Yo pienso en mis propios estudios, que de la casa de campo, donde se metían muchísimas cosas que no tenían cabida en el centro de la ciudad, que también causó otra clase de colapso, pero bueno. Te quería preguntar eso, ¿no? Que si se estaba pensando de llevarlo a las afueras. Sí, se piensa muchas cosas y como opciones se dan bastantes. Ninguna cuaja, esa es la realidad. Quizás el punto más conflictivo es la mascleta que comentaba antes en la Plaza de los Luceros. Es una plaza de principios del siglo XX, es una de las estampas más carismáticas de la ciudad de Alicante. El tram pasa por debajo de la Plaza de los Luceros con todo lo que conlleva, es decir, ya no es un terreno sólido, y luego pues como mínimo 5, por no decir las 10 mascletas que se pueden hacer anualmente, revientan, y utilizo este término consciente de la magnitud de sonido y de ruido que puede tener una mascleta en un momento dado. Revienta alrededor. Pues claro, actualmente esa escultura, esa Plaza de los Luceros, se está deteriorando poco a poco. La posibilidad de cambiarlo existe, pero los comerciantes no quieren cambiarlo porque la gente que se congrega en esa plaza no va a ir a esos comercios si no tenemos la mascleta. Bueno, no lo vamos a resolverlo hoy, me parece, no. Porque nos echan. No, pero a lo mejor próximos años. En otro momento sí. Nos sigues contando cómo sigue. Perfectamente, cuando avance la investigación vuelvo a venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Viendo ahora las fiestas de San Juan de Alicante con otra perspectiva, despedimos y damos las gracias a las dos profesoras que nos han acompañado, Waltraud Mühlauer y María Teresa Riquelme. Muchas gracias a las dos y hasta otra ocasión.